Vamos a hacer este ejercicio de optimización que dice así. En una circunferencia de 20 centímetros de diámetro deseamos escribir un rectángulo. Tenemos una circunferencia que tendrá un diámetro de 20 centímetros y deseamos escribir un rectángulo. Hallar las dimensiones del que tenga el área mayor. Un problema de optimización donde queremos hallar el máximo. A mí se me ocurre que, claro, que debe ser algo parecido a esto. No va a ocurrir que el rectángulo sea así, ni tampoco así. O sea, será una cosa equilibrada. De hecho, se me ocurre que Aristóteles decía que la virtud se encuentra en el punto medio entre dos vicios, uno por exceso y otro por defecto. De hecho, casi que podríamos resolver el ejercicio hasta razonando y encontrar el equilibrio, pero resulta que nos dice que utilicemos las herramientas matemáticas apropiadas que no dejen lugar a duda del resultado obtenido. Y cuando hablamos de máximos o de mínimos, la herramienta apropiada no cabe duda que es la derivada. Bueno, es un problema de optimización donde queremos un rectángulo de área máxima. Nos dicen que el diámetro, quizás esto sea lo más difícil de hacer, es de 20 centímetros. Caer en la cuenta de que el diámetro es la diagonal de este rectángulo. En los problemas de optimización siempre decimos que lo primero es leer tantas veces el ejercicio que casi te lo sepas de memoria, porque suelen ser complicados y están llenos de detalles, ¿no? Este tampoco tiene tantos, pero bueno. Lo segundo es encontrar la función objeto de máximo o mínimo. Queremos la función objeto de máximo o mínimo. La función. Bueno, pues se responde a la pregunta, ¿qué diablos queremos que sea máximo o mínimo? Bueno, pues lo que queremos que sea máximo o mínimo es el área. Esta es la función que queremos que sea máximo o mínimo. Cuando yo quiero trabajar con esto, el área, voy a llamarlo A, y voy a ponerlo con mayúscula porque no quiero perder de vista de que quiero el máximo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que tendré que expresarlo pues en función de las cosas que me dan. Solemos llamar X a esto, solemos llamar Y a esto, y sabemos que el área de un rectángulo es pues base por altura, X por Y. Fíjense que es una función que está en función, de dos letras, de dos variables, la X y la Y. Este sería el segundo paso en esta receta que planteamos a veces, ¿no? Luego dice, en la receta, dice que claro, esta función que yo la tengo que derivar y todo el rollo, porque no se olviden que en un problema de optimización lo importante aquí es la derivada, para localizar máximos o mínimos, es que tengo que expresar esta función en función de una sola variable, o a de X o a de Y. Y bueno, para expresar esto en función de una sola variable, necesito los datos. El dato aquí es único, o sea, el diámetro 20 centímetros. Bueno, pues si el diámetro es 20 centímetros y yo me sé el teorema de Pitágoras, creo que la relación entre las variables va a ser que x cuadrado más y cuadrado será igual a 20 al cuadrado. ¿Qué es lo que pasa con esta ecuación? Que nos va a permitir poner una letra, una variable, en función de la otra. X igual a 20, quizás he ido muy rápido. Vamos a despejar x al cuadrado primero, 20 al cuadrado menos y al cuadrado. O sea que la x será la raíz de 20 al cuadrado, que es 400, menos y cuadrado. Fíjense que si yo cambio esta x por esto, me queda a de y. De hecho, me quedará a de y de esta forma. En vez de la x pongo lo que vale, 400 menos y cuadrado por y. Esto está bien, pero con frecuencia una letra es más sencilla, una función, pero decir, la función en función de una letra es más sencilla que en función de la otra. Con lo cual a mí, personalmente, siempre me gusta pues plantearme la otra historia. Si la x cuadrado fue 20 cuadrado menos y cuadrado, también puedo despejar la y cuadrado. Será 20 al cuadrado menos x al cuadrado. O sea que la y va a ser 400 menos x al cuadrado. Yo creo que ya nos hemos dado cuenta que lo que estoy haciendo es una bobería, porque a de x
y A de Y no van a tener mayores diferencias. De hecho, A de X será como A de XY, A de XY era X por Y, pues A de X será, bueno, pues la X que está aquí, y en vez de la Y pongo lo que vale, raíz de 400 menos X al cuadrado. Total, ¿qué tenemos? Que A de X vale esto, y que A de Y era el de antes, ¿verdad? Este de aquí, 400 menos Y cuadrado por Y, ¿vale? No hay ninguna diferencia. Cuando hablo de diferencia me refiero a que una sea más fácil de derivar que la otra. Yo, sin embargo, optaría por esta, porque siempre que trabajamos con X parece que es más sencillo. Todas nuestras funciones las derivamos con X, no solemos estar derivando con Y. Entonces, a lo mejor cometemos menos errores por el tema visual de la X con esta función. Bien, vamos a repetir las cosas que hemos hecho. Un problema de optimización que se identifica porque nos piden área mayor. Esto es optimización, derivar, ¿vale? La regla de los problemas de optimización, la receta, primero leerlo mucho. Después encontrar la función de máximo mínimo. Esta es nuestro problema, lo que hay que derivar, igualar a cero y todo el rollo. Y como normalmente nos va a aparecer en función de dos letras, tendremos que utilizar los datos para expresarlo en función de una sola variable. Y aquí es donde hago la recomendación que planteémonos si A de X es mejor que A de Y o al revés, ¿vale? Yo he visto que la estructura es más o menos la misma, no hay diferencia, me quedo con esta. Bien, una vez tengo la función, empiezan los problemas matemáticos. Tengo que derivar. Bien, yo voy a hacer esta derivada. Ustedes, creo que nadie en su sano juicio desearía hacer el producto este de aquí, derivada de esto, por esto sin derivar, más esto sin derivar, por la derivada de esto. Yo por eso, antes de empezar a derivar, voy a meter la X dentro de la raíz. Evidentemente, para meter la X dentro de la raíz la tienes que meter al cuadrado. Con lo cual te queda que A de X es la raíz de 400 X al cuadrado menos X a la cuarta. Esta es la función con la que yo voy a trabajar, derivar y todo el rollo. Esto a lo mejor no se le ocurre a nadie, pero es que si alguien quiere derivar esto, posiblemente vaya a cometer más errores porque se le va a hacer la derivada más larga. Bueno, ya tenemos la función, expresada de la manera que más me gusta para derivar. Y derivamos. La derivada de una raíz es la derivada de lo de dentro, 800. 2 por 400, 800x, menos 4x al cubo, partido por dos veces la raíz. Como vamos a tener que jugar con esta expresión, no es mala idea intentar simplificar. Fíjense que este 2 de aquí me lo voy a poder cargar sacando factor común arriba. ¿Vale? Y además la x también es factor común arriba. Fíjense, 2x 400 menos 4x cuadrado. Perdón, mire, ya me estaba equivocando. Menos 2x cuadrado porque tengo el 2 fuera. Creo que he hecho bien el factor común, ¿no? Bien. Y abajo tengo el 2 y esto. Dentro de la raíz puedo sacar factor común de x cuadrado y me queda esto de aquí. Si algo está dentro de una raíz elevado al cuadrado, puede salir fuera. Y al final creo que me va a quedar una expresión más cómoda de jugar con ella que si me quedo con la original que tenía. Estas son cosas que a veces los alumnos no hacen, pero que va siendo buena historia que vayan haciéndolo. ¿Vale? Plantearse de qué manera mejoran las cosas. Bien, esto se me va con esto y aquí les presento la derivada de la forma que más arregladita puede estar. 400 menos x cuadrado. Bien, vale. Tenemos la función en función de una sola variable, la hemos derivado, la hemos arreglado. ¿Qué es lo que nos queda? ¿Dónde están los máximos y mínimos de una función? Los máximos y mínimos de una función están en el punto en el que la derivada vale 0. Estoy copiando la derivada que estaba en la hoja anterior para hacerlo bien. Bien. Igualamos la derivada a 0.
Yo prefiero siempre poner la condición, porque alguien podría decir, venga, igual aquí directamente. Pero es que la derivada no es que sea igual a 0, sino que tú quieres saber qué va a pasar cuando la derivada la igualas a 0. Por eso, desde un punto de vista sintáctico, semántico, como se diga, esto viene bien a hacerlo. Entonces, me queda que 400 menos 2x cuadrado partido por la raíz de 400 menos x cuadrado igual a 0. Estupendo, porque esto pasa vaya multiplicando. Y el siguiente paso es menos 2x cuadrado igual a 0. Resuelves esta ecuación. Todo el mundo se ha dado cuenta que esto se va, el menos. Y me queda que 2x cuadrado igual a 400. Con lo cual x cuadrado igual a 200. Con lo cual la x es igual a más menos la raíz de 200. Bien, no voy a usar la calculadora, pero lo voy a dejar así. Pero una cosa está clara. Estos dos tíos, más raíz de 200 y menos raíz de 200, que son consecuencias de igualar la derivada a 0, son posibles máximos o mínimos. Pero una cosa también está clara, que este de aquí debajo no sirve para nada. Porque ¿qué circunferencia o qué rectángulo tiene una distancia negativa x? El valor con el que podemos estar jugando es únicamente el raíz de 200. Pero que tendremos que confirmar que realmente es un máximo, el que genera un valor para la función área máximo, que es lo que nos están pidiendo. Tenemos dos maneras de comprobar que el más raíz de 200 es máximo o mínimo. Podríamos hacer la segunda derivada. Yo no tengo ganas ninguna de hacer la segunda derivada de esto. Un cociente, una raíz, ¿vale? En este caso no tengo ganas de hacerlo, pero puedo utilizar el otro criterio. El otro criterio es que un valor en el que la derivada vale 0 como raíz de 200 será máximo si antes la función crece y después decrece. Y será mínimo si antes decrece y después crece. Esto es evidente. Entonces podría coger un puntito por debajo para ver si es creciente y un puntito por encima para ver si es decreciente. O que me dé este resultado aquí, en cuyo caso no sé qué íbamos a responder al ejercicio. Me explico. Cogeríamos un punto por debajo del raíz de 200. Vamos a ver en primer lugar cuánto es la raíz de 200. La raíz de 200 es 14 y pico. Bueno, pues puedo coger perfectamente el valor 10. A ver qué ocurre. Y como es 14 y pico, puedo coger el valor 20. ¿Alguno de estos valores genera un problema? Pues mira, pues sí, porque si yo pongo aquí un 20, en la derivada me va a dar 0, con lo cual este valor no está dentro del dominio de la derivada, ni siquiera a lo mejor de la función, porque bueno, raíz de 0, con lo cual vamos a acercarnos un poquito más. Vamos a acercarnos al 14, vamos a coger un 13 aquí y vamos a coger alguno que no nos genere ningún problema. Eso era 14, pues vamos a coger el 15. ¿Vale? Hay que plantearse un poquito las cosas, porque concretamente el 20 que fui a coger en un primer momento, pues resulta que me genera un valor aquí, pues donde la derivada no está dentro del dominio de la derivada. Imagino que me harán preguntas después de esto. 13. Bueno, pues lo sustituyo en la derivada. Derivada de 13. Y lo calculo. Y después la derivada de 15. La derivada de 13. Bien, abajo, si se fijan, 400 menos x al cuadrado, una raíz, eso es un valor necesariamente positivo. 400 menos 13 al cuadrado me da 231. La raíz de ese resultado me da positivo, ¿no? Fíjense que va a ocurrir lo mismo aquí, porque 400 menos 15 al cuadrado, un valor positivo, la raíz de un positivo, positivo. O sea que esto va a ser positivo. El detalle determinante del signo de la derivada en cada uno de estos puntos te lo va a dar el numerador. Y cuando tú haces aquí 400 menos 2 por 13 al cuadrado, 400 menos 2 por 13 al cuadrado, te da 62. Positivo. Y cuando hace 400 menos 2 por 15 al cuadrado, 400 menos 2 por 15 al cuadrado, te da menos 50. Efectivamente,
esto ha concluido que en 13 la función es creciente, en 15 la función es decreciente, lo que teníamos aquí. Confirmas así que el valor que estás buscando es raíz de 200, que es el máximo. Claro, cuando a ti te ponen un examen de estos, un ejercicio de esto en un examen, tienes que responder, pues bien, tienes que decir, él te pide las dimensiones. Las dimensiones no es únicamente el valor de la x, es hallar las dimensiones. Tienes también que hallar el valor de la y. Bueno, pues si la x raíz de 200 es el máximo, para calcular la y, solo tienes que ir a la famosa, a ver si busco la hoja, relación entre las variables, que era esta, x cuadrado más y cuadrado, era igual a 20 al cuadrado. Bueno, pues si la x es raíz de 200 al cuadrado más y cuadrado, igual a 20 al cuadrado. Esto me queda, se me va esto con esto, me queda 200 más y cuadrado es igual a 20 al cuadrado son 400. O sea que y cuadrado es igual a 400 menos 200. Y cuadrado es igual a 200, total que la y es raíz de 200. Bien, y ahora es cuando Aristóteles tiene razón, porque evidentemente el rectángulo de máxima área pues será un rectángulo equilibrado. ¿Y qué es más equilibrado que un cuadrado que tiene los dos lados iguales? Y además en problemas de optimización esto es frecuente. Esto es frecuente, que el resultado tiene una importante simetría. Si bien en este caso es exagerada porque es un cuadrado, hay otros en donde se percibe la simetría de la optimización, el equilibrio entre las magnitudes que intervienen.